Bueno, hoy vamos a hablar un tema del factor de potencia. Cómo corregir, cómo compensar el factor de potencia. Para dar un ejemplo, lo vamos a dar con un tubo fluorescente de 40 watts. Bueno, 40 watts era antes, ahora vienen de 36 watts. Pero vamos a hablar por qué sucede esto. Aquí hice una representación de la tensión y la intensidad. La intensidad está en rojo, la tensión está en azul. En un circuito inductivo, como vemos, la intensidad queda un poquito más atrás. Hay una razón de ser. ¿Por qué en los capacitores es al revés? Ya que estamos, vamos a hablar un poquito de eso. Para que exista una corriente, primero tiene que haber una tensión. Tratándose de una bobina, un solenoide, una self, como también ustedes lo ven en la lección 9, cuando aparece la tensión, esa sigue estando. Luego de la tensión aparece la corriente por la bobina, por lo tanto se retrasa. Esto se puede llegar a retrasar a 90 grados también, pero nosotros estamos hablando de factores de potencia que no son tan grandes. Tenemos los balastos, comúnmente llamados reactancias, que suelen tener un coseno phi, o un factor de potencia, pero se denomina coseno phi, que es muy bajo, realmente es bajo. Hay calidades un poco distintas en las reactancias, pero todas van a tener un coseno phi bajo. Por lo general se acepta que tengan un 0,6 de factor de potencia o de coseno phi. 0,6 significa un 60% de la potencia total que consumen. Atrasa la tensión. En la inductancia se adelanta. Entonces, por eso se ponen los capacitores, para corregir ese factor de potencia. Ahí cerca de la reactancia es la mejor ubicación. Pero si se pusiera más lejos, no hay problema. De hecho, en los grandes consumos y en las empresas, ponen baterías de capacitores y no los ponen justamente cerquita de las máquinas. Están lejos. El factor de potencia ideal es 1. O sea, coseno phi 1. La potencia es exactamente la que consume, la potencia activa es igual a la aparente. La reactiva ahí ya no existe. ¿En qué circuito sucede eso? En circuitos resistivos, lámparas incandescentes de filamento, estufas de esas de cuarzo, por ejemplo, que hay un video que hablamos con una estufa de cuarzo, lo pusimos de ejemplo para la ley de Ohm. Esas estufas también tienen un coseno phi de 1, todo lo que sea resistivo. Pero ya, tratándose de un circuito inductivo, la cosa cambia. En los circuitos inductivos sometidos a corriente alternada, va a tener siempre una energía reactiva que se mide así con el coseno phi, que no va a ser 1, va a ser menos que 1. Sea lo que sea, un motor, un balasto, es menos que 1. En el tubo fluorescente vamos a tener que los 220 son 220 siempre. Acá le puse 310 porque llegan a 310. Y el capacitor que pongamos se va a cargar con 310 volts. Pero se imaginan, cuando están todos los tubos prendidos, hay un factor de potencia. Y cuando está prendido la mitad hay otro. Así que probablemente, si están todos prendidos, falte capacidad. Y cuando están la mitad prendidos, sobrecapacidad. Entonces, en ese momento, tendríamos una energía reactiva de origen capacitivo, porque está sobrecompensado en ese momento, cuando hay pocos tubos encendidos. Porque la capacidad esa no se puede variar. Lo enchufaron a la pared y ahí está. Bien, esa sobrecompensación
hace que vuelvan a consumir más. Lo ideal no es eso. Lo ideal es cada máquina, cada artefacto que pueda consumir energía reactiva, que repito, es tirarla a la basura, y hay empresas que la necesitan esa energía, es ponerle la capacidad que necesita en la misma máquina o en el mismo tubo. Ahí tienen listas ustedes para ver todo ese tema, cómo se hace. Y bueno, logrando eso de que al poner la capacidad buscamos atrasar la tensión con el capacitor y ponerla lo más cercana posible a la intensidad. Si quedaran exactamente iguales sería, vuelvo a repetir esto, un coseno phi de 1. Eso trae aparejado que tendríamos otro problema de consumo extra por energía reactiva capacitiva. O sea, nos fuimos de una punta a la otra. Tenemos un problema aquí en nuestra línea, en nuestra instalación de energía reactiva causada por las reactancias, los circuitos inductivos, y de golpe pasamos a tener, al apagar todos los tubos, una energía reactiva de origen capacitivo, que no hay nada mejor que cada aparato, cada tubo, en el caso de los tubos que estamos hablando, tenga su compensación en el mismo lugar, en el mismo listón. Ahí no hay problema, porque cada tubo que se prende, y bueno, está compensado ya. Entonces tenemos perfecto, no hay ninguno encendido, no pasa nada, no hay ninguna capacidad tampoco. ¿Están todos encendidos? Tampoco hay problema, porque todos tienen su capacidad. De esa manera siempre tendríamos el factor de potencia al pelo, siempre corregido. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a ver cómo se trabaja y los efectos con un amperímetro, cómo se nota la diferencia entre que esté compensado y no esté compensado. Sigamos entonces en el laboratorio. Acá tenemos el zócalo y el arrancador. Luego nos venimos al centro y tenemos la reactancia, que es esta, está soportada con un tornillo acá en esta punta de la chapa y luego sujeta por este mismo pliegue de chapa que tiene el listón. Y en la otra punta es la misma historia, solo que es más simple. Acá ya no tenemos arrancador, acá tenemos el zócalo nada más. El cablerío que tengo por aquí para poder poner todas las cosas en esta clase lo sujeté con cinta, porque si no íbamos a hacer en cualquier momento un fin de año con fuegos artificiales, porque acá hay 220 por todos lados. Está consumiendo, como digo, 90 watts. Te voy a poner ya el género. Ahora se puede ver mejor seguramente. Está encendido el tubo, entendámonos bien. Y aquí, como vemos en el tester, tenemos bueno, bajó un cachito, está en 400 miliamperes, digamos, que no es significativo, ahora van a ver. Punto 400, para hacerlo redondo, por 220, nos da 88 watts de consumo. Voy a tomar el capacitor y lo voy a conectar. Bueno, observe que ya bajó a 230 y el capacitor es más bajo que la realidad. No se puede ir más alto tampoco, como queriendo bajar más el consumo, sino que hay que poner la capacidad justa. De lo contrario, estaríamos haciendo una sobrecompensación y pasamos a tener una energía reactiva de origen capacitivo. Ahora lo vamos a ver también. Bueno, voy a bajar a 215, lo ponemos 215. Punto 215 por 220 nos da 47,3 watts.
47 watts contra 88 que teníamos. Fíjese ya la diferencia, solo con poner un capacitor. Bajamos casi a la mitad. Si consumiera, si entregara menos energía cuando lo compensamos, se notaría la variación de luz también. Pero no vamos a notar nada. Sí vamos a notar que se cae el amperaje. Bueno, acá tenemos la conexión del clip para poner el capacitor, que está este lado está sin conexión. Ahí lo puse y ya vemos que bajó a 230, 229, lo mismo. Ahí está compensado, está puesto, y consumimos 230. Lo voy a sacar. Miren el tubo aquí. No se notó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque sigue dando la misma luz. Sin embargo, en el tester se fue a 400 mA. Lo vuelvo a conectar, observen la luz. Ni se mosquea, no pasa nada acá. Entrega la misma energía. Bueno, muchachos, creo haber sido explícito en todo esto. Se hizo un poco más extensa de lo que yo creí, pero vale la pena. Señores, será hasta la próxima.